Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área físico-matemática, la materia trigonometría, el tema razones trigonométricas, el subtema triángulos rectángulos. El antecedente, triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas que vamos a ver las vamos a ver dentro de los triángulos rectángulos. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Comencemos con algunas definiciones, como la definición de trigonometría. La trigonometría estudia los triángulos y las relaciones entre sus lados y sus ángulos. Una parte medular de la trigonometría son las razones trigonométricas, que parten del estudio de los triángulos rectángulos. Y vamos a recordar lo que son los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel donde uno de sus tres ángulos es necesariamente recto, es decir, de 90 grados, como aquí lo podemos observar en este triangulito de esta figura. Muy bien, observen bien, aquí tenemos este triángulo y tenemos un ángulo recto que es un ángulo de 90 grados. Puesto que este vale 90 grados, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo deberá de ser también de 90, es decir, la suma de alfa más beta deberán ser 90. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta más este otro ángulo gamma deben de sumar 180, y si este vale 90, esta suma de estos dos ángulos alfa y beta también será de 90 grados. Muy bien, vamos a entrar en materia ahora sí. Vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Ok, las razones trigonométricas las vamos a estudiar dentro de estos triángulos rectángulos. Una razón es un cociente entre dos cantidades de la misma especie. Repetimos, una razón es un cociente entre dos cantidades de la misma especie. Y una razón trigonométrica es un cociente entre longitudes. Por tanto, dicho cociente es un valor abstracto. En todo triángulo rectángulo podemos apreciar básicamente lo siguiente. Observen bien, por favor. Tres lados, aquí están, A, B, C. Aquí están A, B y C. Y tres ángulos, alfa, beta y gamma. Para determinar estos 6 valores en todo triángulo rectángulo necesitamos conocer 3 de esos valores. El ángulo recto siempre es un dato, es decir, esto ya sabemos que siempre vale 90 grados. Los datos pueden ser los siguientes: los 3 lados, o los 3 ángulos, o 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado. Para poder obtener estos valores nos valemos precisamente de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6 y dependiendo del ángulo en cuestión son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las repetimos, las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para definir exactamente estas razones, acotemos el triángulo de la siguiente figura como se muestra y abreviaremos las funciones como se acostumbra. Es decir, al seno normalmente lo acostumbramos poner como sen, al coseno cos, tangente tan, cotangente cot, secante sec y cosecante csc. Y vamos a ver con respecto a qué ángulo vamos a calcular estas 6 razones trigonométricas. En este caso es con respecto al ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Observen bien. El seno, la razón trigonométrica seno de alfa es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Ya sabemos que en todo triángulo rectángulo tiene 2 catetos y una hipotenusa, ¿sí? Los catetos pueden ser iguales o bien puede ser un cateto mayor y un cateto menor. Y la hipotenusa, como aquí aparece en la figura. Por lo tanto, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Y los ángulos respectivos serán alfa, beta y gamma. Muy bien. Cuando hablamos del ángulo alfa estamos hablando de este ángulo alfa.
Su cateto opuesto a este ángulo, aquí lo podemos ver, es el cateto A, ¿de acuerdo? Y su cateto adyacente de este ángulo alfa es el cateto B. La hipotenusa no cambia, esa se sigue llamando hipotenusa en todos los casos. Repito, el cateto opuesto a este ángulo alfa, es el cateto A. Y aquí se ve puesto que está enfrente, está opuesto a. Y el cateto adyacente, adyacente significa junto a. El cateto adyacente es este que está aquí, es el cateto B. Todo con respecto al ángulo alfa. Muy bien. Por lo tanto, el seno de alfa será igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien. Obsérvese que para el ángulo alfa, el cateto opuesto es A. Ya lo habíamos mencionado. Aquí está el cateto opuesto es A. Y el cateto adyacente es B. La hipotenusa siempre es invariable porque siempre es el lado opuesto del ángulo recto. Es decir, la hipotenusa siempre está del lado opuesto del ángulo gamma, que es el ángulo recto. Si sustituimos ABC en los cocientes correspondientes, ¿qué tendremos? Vamos a ver. De acuerdo con lo que definimos anteriormente, vamos ahora, en lugar de poner cateto opuesto, vamos a poner el valor del cateto opuesto que vale A. Muy bien, entonces será cateto opuesto entre hipotenusa en el caso del seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, es A sobre C. Aquí está A sobre C. El coseno. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. La tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente. La cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. De igual manera, para el ángulo beta, observen bien, aquí tenemos el ángulo beta, ¿qué tendremos? ¿Cuál será el seno de beta? Es lo mismo, exactamente, se calcula exactamente igual. Observen bien, por favor. Cateto opuesto, solo que el opuesto del ángulo beta ahora es B. Repito, el opuesto de este ángulo beta es el cateto B y el adyacente de este ángulo beta será el ángulo A. Y obviamente la hipotenusa, esa no cambia, sigue siendo la hipotenusa la opuesta al ángulo gamma. Muy bien, vamos a calcular entonces las 6 razones trigonométricas para el ángulo beta, para este ángulo beta, ¿de acuerdo? Y aplicando nuestras mismas definiciones anteriores que nos dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso es B, sobre hipotenusa. El coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, que es A. Y por último, la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es B. Muy bien. Obsérvense cómo las definiciones no cambian para cualquier ángulo en cuestión, ya sea para el ángulo alfa o para el ángulo beta. Muy bien. El acomodo de las razones es con el objeto de observar la reciprocidad entre las parejas de razones. Es decir, si comparamos seno con cosecante, observen bien, las 6 se deberían haber puesto como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
pero las pusimos así con la intención de que se vea que estas dos son recíprocas. Observen bien, por favor. Es decir, el seno con la cosecante es una razón recíproca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos B entre C y aquí tenemos C entre B. El coseno con la secante, A entre C, C entre A. Y la tangente con la cotangente, B entre A entre B. Por lo tanto, podemos deducir lo siguiente. Las siguientes igualdades. Que el seno de beta por el coseno de beta es igual a 1. Repito, el seno de beta por el coseno de beta es igual a 1. ¿Por qué? Vamos a hacer la demostración. ¿Cuánto vale el coseno de beta? B entre C. Aquí lo ponemos, observen bien. B entre C. Aquí aparece B entre C. Si lo multiplicamos por el coseno de beta, por la cosecante de beta, perdón, que vale C entre B, aquí está C entre B. Y observen bien, B con B y C con C se reducen a la unidad. Lo mismo si multiplicáramos el coseno de beta por la secante de beta. Eso nos da igual a 1. Y la tangente de beta por la cotangente de beta es igual a 1. Puesto que ya vimos que son recíprocas. Y de acuerdo con esa reciprocidad, podemos también deducir que el seno de beta es igual a 1 entre la cosecante de beta, puesto que esto es precisamente su recíproco. Y el coseno de beta es igual a 1 sobre la secante de beta. Y la tangente de beta es igual a 1 sobre su cotangente de beta. Las razones con el prefijo co, como coseno, cotangente y cosecante, son conocidas como cofunciones. Y debido a que los ángulos alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, que alfa más beta igual a 90 grados, es también muy fácil deducir e intuir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. La demostración de estas igualdades, aparte de que es muy sencilla, se observa en renglones anteriores, es decir, seno de alfa es igual a coseno de beta. Aquí lo podemos comprobar. Vamos a ver cuánto vale el seno de alfa. El seno de alfa vale A entre C. ¿Y cuánto vale el coseno de beta? A entre C. Efectivamente, seno de alfa es igual a coseno de beta, como aquí lo podemos afirmar. Seno de alfa es igual a coseno de beta, también tangente de alfa es igual a cotangente de beta y secante de alfa es igual a cosecante de beta. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dados los dos catetos A igual a 3 y B igual a 4 del triángulo, obtengan las razones trigonométricas del ángulo alfa. Es decir, aquí está mi ángulo alfa y me están pidiendo obtener las razones trigonométricas de este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Muy bien, procedamos como sigue. Necesitamos 3 datos y solamente nos están dando 2 datos, es decir, nos están dando A igual a 3 y B igual a 4. A igual a 3 y B igual a 4. Nos falta el valor de C, pero aquí, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que ya lo vimos anteriormente, y podemos encontrar el valor de C. Ya sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, si sustituimos el valor de A y el valor de B, podemos afirmar que C cuadrada será igual a 3 al cuadrado, que vale A, más 4 al cuadrado, que vale B. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9, muy bien, es correcto. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16, correcto. Por lo tanto, tenemos que 9 más 16, eso va a ser igual a 25. Y para poder encontrar el valor de C, tenemos que aplicar la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 25? 5, correcto. Y así ya tendríamos nuestros valores de A, B y C, o sea, 3, 4 y 5 respectivamente. Y por tanto ya podemos calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, A entre C, que vale 3 quintos. El coseno, B entre C, que vale 4 quintos. La tangente A entre B, 3 cuartos. Ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B.
La cotangente, que es la recíproca de la tangente, que vale 4/3. Si acá fueron 3/4, ahora serán 4/3, puesto que es B entre A. La secante, C entre B, 5/4. Y la cosecante, C entre A, 5/3. Muy bien. Esto es el fin del tema. Muchas gracias.